Aquí hay propiedades del agente infeccioso que tenemos que tenerlo bien claros, ¿no? Transmisibilidad, infectividad, patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad, porque esto sí viene en los exámenes, ¿no? Sí viene, sí. O sea, tenemos que saber la diferencia. ¿Qué es la transmisibilidad? Simplemente viene transmitir, es la capacidad de diseminación o de extensión de la enfermedad. ¿Cuánto se disemina? Se cuantifica mediante este número R0, que es el número básico de reproducción, así se llama, ¿no? Número básico de reproducción. Y se compone de la tasa de ataque clínica, que vamos a ver en un rato, y de otros elementos. Para la transmisibilidad es importante este R0, número básico de reproducción, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero la transmisibilidad nos dice a cuánto se puede transmitir a partir de un caso origen hacia otras personas, ¿no? La infectividad, recuerdan que el concepto de infección era invasión de tejido, ya, ¿no? Diferente de colonización. En este caso la infectividad es capacidad de penetración y multiplicación en los tejidos del huésped, ¿no? O en el huésped. Eso es la infectividad. Es diferente a transmisibilidad. Se cuantifica, dice, mediante la proporción de individuos que presentan cambios en sangre, ¿no? Tengan o no síntomas. Por ejemplo, la tasa de ataque serológica. O sea, puede ser que una persona me transmita un germen a mí, ¿no? Eso se mide por la transmisibilidad, pero que yo no desarrolle la enfermedad, entonces no existe infectividad, ¿no? Pero si ese germen penetra en mis tejidos y produce cambio serológico, o sea, yo soy capaz de desarrollar anticuerpos o de aislar al germen desde mi sangre, etcétera, eso se llama infectividad, ¿no? Es la capacidad de penetración y multiplicación en el huésped. Patogenicidad, ¿qué es? Es la capacidad de producir enfermedad, ¿no? Como ustedes saben, el prefijo pato es enfermedad y geno viene de producción, generación o inicio, ¿no? Entonces la patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad. Se cuantifica, dice, por la proporción del infectado que desarrolla enfermedad clínica manifiesta. Por ejemplo, que van a ir al médico porque se sienten mal, que son hospitalizados o que van a la UCI. La capacidad de producir enfermedad. Por ejemplo, de nuevo, ¿no? A mí me pueden transmitir un virus, por ejemplo, ¿no? Me transmiten el virus de la varicela, pero ya estoy infectado porque desarrollo anticuerpos contra la varicela, pero puede ser que no desarrolle la enfermedad, ¿no? Que me quede así medio subclínico, pero si empiezo a desarrollar ya pues las erupciones, la fiebre, ahí hablo de patogenicidad, ¿no? La capacidad de producir enfermedad. ¿Y cómo mido yo la gravedad de la enfermedad? Por medio de la virulencia. La virulencia es la capacidad de producir daño grave. Más virulento, me mata, ¿no? Menos virulento, la paso piola, ¿no? Suavecito. Se mide mediante la tasa de letalidad, ¿no? O sea, cuánto se muere, la tasa de letalidad. ¿Recuerdan? En la clase pasada vimos que una tasa es una división, ¿no? O es un término que expresa el número de personas que se enferman o nuevos. En este caso la tasa de letalidad es una tasa de incidencia. Sería el número de personas muertas por una enfermedad sobre el número de personas con esa enfermedad, ¿no? En un periodo de tiempo. Vamos a verlo también eso. Y la inmunogenicidad es la capacidad de inducir inmunidad específica y duradera, o sea, esa famosa inmunidad de memoria que queda, ¿no? Se mide mediante la proporción de la población que ha adquirido resistencia, que hace seroconversión, o sea que empieza a presentar anticuerpos, ¿no? Y memoria, que es memoria inmunológica. Memoria inmunológica. Entonces son esos términos que son son las diferentes propiedades de los agentes infecciosos, ¿no? Hay muchas personas que tienen memoria inmunológica o ya están con la inmunogenicidad contra una enfermedad porque ya pasaron la enfermedad, ¿no? A ellas no les va a volver a dar probablemente la misma enfermedad. Muy bien, recuerdan que estamos hablando de este R0, ¿no? Para la transmisibilidad, el número básico de reproducción. ¿Qué cosa es? Es simplemente el número que se espera, es el número esperado de infecciones secundarias a partir de un solo individuo durante todo su periodo infeccioso. O sea, durante todo el periodo que esta persona es capaz de transmitir la enfermedad, ¿no? ¿A cuántos? Por ejemplo, yo, digamos, me infecto de
de influenza, vengo acá, estoy en contacto con ustedes hablando, ¿no? Y si ustedes están junto conmigo durante todo mi periodo infectivo, que es todo el periodo en el cual yo puedo transmitir, y ustedes son 7 y yo les transmito a 2, entonces mi número básico de reproducción es de 2, ¿no? A partir de un solo individuo durante todo su periodo infeccioso, dice. ¿Para qué se usa? Se usa para medir el potencial de transmisión de una enfermedad. ¿Qué tanto potencial tiene para transmitir? Y se va a afectar por algunos factores. Por ejemplo, la proporción de contactos en la población susceptible, ¿no? No es lo mismo que yo esté cerca de una persona que esté un poco más lejos, ¿no? Voy a contagiar a los que viven en mi casa y no tanto a mis vecinos. La proporción de los contactos de la población, cuántos contactos tengo. También esta R sub 0 se va a afectar por la probabilidad de la infección producida, o sea, la inmunidad de la población. Si un buen grupo de la población es inmune, voy a transmitirlo a menos personas, a los inmunes ya no, ¿verdad? Ahí rompen la cadena. Y también por la duración del periodo infectivo. No es lo mismo una enfermedad que simplemente sea transmisible durante 2 días, el enfermo pueda transmitirlo en 2 días, y una como el VIH que lo pueda transmitir a lo largo de varios años. No es lo mismo. Entonces también la duración del periodo infectivo es importante. Ya nuevamente decimos, es la cifra de casos secundarios que produce un caso primario al ser introducido en una comunidad de personas susceptibles. Por ejemplo, el niño va a la escuela, o digamos el niño se infecta de gripe en su casa o en un viaje y va a la escuela. Entonces el niño es el caso primario en esa escuela. ¿A cuántos casos secundarios va a infectar? Eso mide R0, ¿no? Si está en contacto con ellos todos los días, está yendo a la escuela durante su periodo infectivo, ¿no? Aquí están los posibles valores. Si es que el R0 es igual a 1, significa que una persona es capaz de transmitirlo a una sola persona durante todo su periodo infectivo. Entonces la enfermedad permanece endémica en una población, ¿no? O sea, permanece constante, hay una infección constante, una incidencia esperada igual, casi igual para todos los años. Si la R0, R sub 0, es menor que 1, entonces hablamos que la infección solita se va a bloquear, solita se va a controlar y va a desaparecer, ¿no? Poco a poco, al hacerse cada vez menos infectiva o menos transmisible. Y si R0 es mayor que 1, puede aparecer una epidemia. ¿Por qué? Porque significa que una sola persona va a poder transmitirlo a más de un susceptible, ¿no? Por ejemplo, en el sarampión, la R0 es de 15. Quiere decir que si es introducido una persona con sarampión a una población que no ha sido vacunada, que es susceptible, y están en contacto con esa persona, el potencial es de que va a infectar a 15, ¿no? Y para la rubiola es de 8, es menos, ¿no? Pero son cifras por encima de 1, por lo tanto podrían, en una población no vacunada, desencadenar una epidemia. Esto es más o menos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven que esta persona se ha infectado por algún otro lado, y si tiene un R sub 0 igual a 4, entonces esta persona infecta a 4 casos. Y cada uno de estos casos, si es expuesto a la población susceptible, va a infectar a 4 nuevos casos más, ¿no? Va a transmitirlo, ¿así? Y se produce una epidemia. En el segundo caso, por ejemplo, la misma persona infectada llega a una población de personas no susceptibles. Aquí hay algunas que este ya no es susceptible porque fue vacunado, este otro no es susceptible porque ya tuvo la enfermedad, ya pasó, ya desarrolló inmunidad, y este tercero puede tener una inmunidad genética, no le da simplemente la enfermedad. Y aquí la transmisión lo hace hacia uno solo, ¿no? Y este nuevo, en 4 contactos, va a transmitir a uno nuevo, ¿no? Por lo tanto, aquí probablemente la enfermedad vaya decayendo o se mantenga en forma de endemia. Y decíamos que depende de la tasa de ataque, etcétera, ¿no? Más o menos, para que tengan en cuenta, este R sub 0 se calcula multiplicando la tasa de ataque por el número de contactos por unidad de tiempo, por la duración de todo el proceso infectivo o de transmisión, ¿no? Por ejemplo, en la transmisión del sarampión, si ingresa un caso de sarampión en una escuela donde nadie es inmune, todos son susceptibles, ¿no? Entonces su R0 se puede calcular haciendo una búsqueda de los casos, de todos los casos ahí,
se ve que la tasa de ataque es del 80%, ¿no? Por 20 contactos por semana que tiene esta persona, por una semana que ha estado en el colegio, entonces 16, ¿no? De ahí resulta R0 de 16. La transmisión del paludismo, su R0 igual, ¿no? 27. La transmisión del VIH por compartir agujas es de 5, por relación sexual, ¿no?, homosexual es de 1 y heterosexual es de 4, ¿no? Y las transfusiones de 5. Más o menos nos da una idea de del grado de transmisión, ¿no? También teníamos otro concepto que era la tasa de ataque. La tasa de ataque es un concepto muy importante en la epidemiología de las enfermedades transmisibles, ¿no? Nosotros ya hicimos distinción en la vez pasada que era una tasa, que era una proporción, que era una razón, ¿verdad? La tasa dijimos que se mide en un periodo de tiempo, ¿no? Esa era una diferencia muy importante, y que se mide sobre una población susceptible o una población en riesgo. Entonces, como está aquí resaltado en rojo, la tasa de ataque es una proporción de incidencia. ¿Recuerdan ustedes el concepto de incidencia? Incidencia hace referencia a los casos nuevos de una enfermedad en una población, ¿no?, en riesgo. Entonces es un tipo de proporción de incidencia. También dice puede ser una tasa de incidencia. ¿A qué hace referencia? La proporción de afectados entre los expuestos durante un periodo concreto. Si todos estamos expuestos durante un mes a la gripe porque hay una epidemia de gripe, ¿no?, y de todos, de 10 a 1 se infecta, entonces la proporción de afectados es de 1 en 10, ¿no? ¿Cómo se calcula? Por el número de casos que han aparecido dividido por el número de expuestos y por 100. En una epidemia es habitual calcular la tasa de ataque clínica, o sea, cuánto desarrolla la enfermedad clínica, los síntomas y signos. En determinados brotes epidémicos se puede calcular la tasa de ataque primaria, que significa el caso primario a cuántos contagió, ¿no?, la secundaria y la global, que es todo al final de toda la epidemia, cuánto fue la tasa de ataque. No. Entonces ahí tienen la fórmula. La tasa de ataque es el número de personas que han desarrollado la enfermedad sobre el número total de personas que han estado en riesgo o que han estado expuestos a infectarse durante un periodo específico de tiempo. Cuando en la otra clase hablábamos de tasa de mortalidad, ¿no?, nos referíamos a un año. Tasa de mortalidad infantil, no le poníamos el término al final año porque esas tasas de mortalidad infantil, mortalidad general, mortalidad natal hacen referencia a un periodo de un año, eso está establecido. En el caso de la tasa de ataque sí tenemos que tener en consideración el tiempo, porque una epidemia puede durar un mes o puede durar 10 años. Entonces, durante ese periodo, ¿no?, el periodo en el que han estado expuestos estas personas, se calcula la tasa de ataque. Todo ese tiempo que han estado expuestos, ¿cuántos de ellos han desarrollado la enfermedad? ¿Ya? Aquí tenemos ciertos parámetros para ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la H1N1, a la famosa, ¿no?, gripe H1N1 que hemos tenido hace poco también. Cuando ha sido en el año 1918 y el 19 ha habido una pandemia, ¿no?, con un montón de muertes, y como ustedes pueden ver aquí ha existido una primera ola, una segunda ola y una tercera ola sucesivas y rápidas, ¿no?, que han ido matando gente. Muy bien, la tasa de ataque clínica, por ejemplo, aquí en la primera ola era de 5. Durante la primera ola, 5 de cada 100 se infectaban durante ese periodo de tiempo. En la segunda oleada, 9 de cada 100 se han infectado y en la tercera 4, un poco menos ya, ¿no? La tasa de ataque serológica hace referencia a que en la sangre aparezca la seroconversión, ¿no? Es mayor casi siempre, 79. O sea, quiere decir que en esta primera oleada de la gripe H1N1 en el año 1918, de 100 expuestos, 5 desarrollaron la enfermedad clínica, pero 79 desarrollaron seroconversión, o sea, desarrollaron anticuerpos, ¿verdad? O sea que probablemente la resta de estos dos sea el número de gente que sí se ha infectado, pero que no ha desarrollado la enfermedad, ¿no? Y el R0, miren, el R0 aquí en la primera ola fue de 2 y luego disminuyó a 1.55 y luego 1.70. ¿Por qué disminuye?
el R0 de la misma enfermedad en diferentes periodos de la misma epidemia. Porque en la primera ola la enfermedad agarró a todos susceptibles y a todos los agarró, pues, ¿no? Durante la segunda ola había un montón de gente que ya había pasado la enfermedad y que ya no era susceptible. Entonces el R0 disminuye, ¿verdad? Y para la tercera ola probablemente ha habido gente que ha llegado, gente inmigrante, ¿no? Han vuelto a aparecer susceptibles y que se han vuelto a enfermar, ¿no? Ha subido un poquito el R0. Pero para las otras pandemias, ¿no? de este tipo de virus, aquí H2N2, H3N3, vemos que la tasa de ataque clínica, ¿no? fue un poco más alta, la serológica un poco más baja y el R0. La letalidad sí fue alta en esta pandemia de H1N1, ¿no? La famosa gripe española. Muy bien. Entonces decíamos que la tasa de ataque es la proporción de la incidencia, o sea, el número de casos que se enferman dividido por el total de expuestos en el periodo de tiempo, ¿no? Existen tasa de ataque primaria y tasa de ataque secundaria y tasa de ataque global. Vamos a hacer referencia a cada uno de ellos, ¿ya? Para que se entienda. La tasa de ataque primaria es el número de casos primarios sobre el total de expuestos, ¿no? O sea, aparece recién la enfermedad y los casos primarios son los que aparecen, como si la primera generación de enfermos, ¿ya? Por ejemplo, ingresa una nueva epidemia y aparecen 6 casos sobre 30 expuestos, ¿no? Puede ser en una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces 6 entre 30 es 0,2, esto hace referencia al 20%, ¿no? El 20% de todos los casos se enferman durante una semana, ¿no? O puede ser durante un mes, pero haciendo referencia a un periodo de tiempo. La tasa de ataque secundaria nos refiere al número de casos secundarios sobre el total en riesgo menos los casos primarios. En esta tasa de ataque secundaria, ¿no? Estos 6 casos que inicialmente ya se infectaron, ya no van a ser contados en el denominador, porque estos ya no están en riesgo, ya tuvieron la enfermedad, ya no son susceptibles. En el denominador está el número total de gente menos los que ya tuvieron, los casos primarios, ¿no? Y en el numerador solo los casos secundarios. Por ejemplo, para este mismo grupo, ¿no? Durante la primera semana se infectaron 6. A partir de estos 6 se infectaron 8 más, ¿no? La tasa de ataque secundaria son estos 8 casos nuevos sobre el total de expuestos o susceptibles. Los susceptibles tienen que ser los 30 que estaban menos los 6 que ya se habían enfermado, ¿no? Que ya no son susceptibles. Y nos da 33,3%. Y finalmente la tasa de ataque global, yo ya me olvido que sea primaria o secundaria, agarro todos los casos que ha habido, 6 más 8 en el numerador, y en el denominador el total de expuestos, ¿no? 46,7 la tasa de ataque global, ¿no? ¿Está bien? Entonces más o menos así se calcula tasa de ataque primaria, secundaria y tasa de ataque global, por si acaso, ¿ya? Por si acaso viene un ejemplo en los exámenes. Entonces, para nosotros poder calcular las tasas de ataque, ¿de qué debemos disponer? De una definición de caso. Siempre que hay una epidemia, recuerdan que aparece la definición de caso, ¿no? Caso probable, caso confirmado, ¿no? Una definición de casos tiene que estar basada en unos criterios explícitos de la enfermedad para tratar de detectar todos los casos posibles. Si yo no puedo detectar casos, no puedo calcular la tasa de ataque, porque la tasa de ataque es igual a casos sobreexpuestos, ¿no? Y también tiene que existir unos criterios de exposición, porque la exposición va en el denominador. ¿Quiénes han estado expuestos?, ¿no? Por ejemplo, para el ébola, una definición de caso puede ser persona que presente fiebre, ¿no? Tipo gripe, malestar, etcétera, y que provenga de un área endémica, ¿no? Que venga del África y que haya salido de su país dentro de los 30 días previos, ¿no? Y el criterio de exposición es si esa persona llega acá y es un caso y ha estado en contacto, por ejemplo, con todo el personal de un avión, con todas las personas de un avión, los criterios de exposición son todos los que han estado en contacto directo con él, ¿no? En el numerador iría los números de casos nuevos y en el denominador el número de personas que han estado en exposición. Es necesario contar con estas dos definiciones o criterios
porque de esta manera se va a evitar la infraestimación o la supraestimación de la tasa de ataque, ¿no? Eso para la tasa de ataque, ¿no? Bueno, entonces repasamos rápidamente. La transmisibilidad es el número, se mide por el número básico de reproducción R0 y por la tasa de ataque, ¿no? La ideal es la intrafamiliar, porque dentro de la familia todos están ahí metidos en la casa durante todo el periodo patogénico generalmente, ¿no? La infectividad hace referencia a la tasa de ataque serológica, no necesariamente a la tasa de ataque clínica, sino a la serológica. O sea, qué número de pacientes hicieron seroconversión, eso es la infectividad, que hicieron la infección. La patogenicidad hace referencia al porcentaje de personas que van al médico porque se sienten mal, porque desarrollaron la enfermedad clínica, que son hospitalizados o que van a UCI. La virulencia se mide por la tasa de letalidad, que es el número de muertos por esa enfermedad sobre el número de enfermos, ¿no?, con esa misma enfermedad en un periodo de tiempo. Y la inmunogenicidad es la proporción de la población que ha adquirido inmunidad o resistencia. ¿Ya? Esos son los parámetros. Y por fin, de tanto aburrimiento, vamos con la pregunta 1, ¿no? Lo que más les gusta las preguntas. Y ustedes ya pueden responder esta con todo lo que hemos dicho. Se conoce como la capacidad del agente infeccioso para producir enfermedad. ¿Qué es? La infectividad, la patogenicidad, la transmisibilidad, mecanismo de transmisión o virulencia. La patogenicidad. La infectividad, ya saben, era la capacidad de transmisión nada más, ¿no? La transmisibilidad es eso, ¿no? La infectividad se mide por la seroconversión, ¿no? Y la virulencia es la gravedad de la enfermedad. Pregunta 2. La virulencia de un agente infeccioso se mide a través de ¿qué? A ver, ahí tienen varias tasas. ¿A través de qué se mide la virulencia? Tasa de ataque. La tasa de ataque que mide la transmisibilidad, ¿no? La tasa de letalidad, sí, ¿no? Mide cuántos se mueren por esa enfermedad. La tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad se referencia a un tipo de tasa que es también por muerte, pero es más general, ¿no? Cuando escuchan tasa de mortalidad, se refiere al número de muertos sobre todo el total de la población. No necesariamente sobre la población con esa enfermedad, sino el total de la población. Tasa de infectividad, no, se mide de otra manera, ¿no? Y todas las anteriores, no. ¿Cuál es? La virulencia, tasa de letalidad. ¿Qué tan virulento significa qué tanto mata? 3. Señale el término que no corresponde a una propiedad del agente etiológico. ¿Cuál no es propiedad? Infectividad, mutación, susceptibilidad, patogenicidad o antigenicidad. Que no corresponde al agente etiológico. La susceptibilidad no corresponde al germen, ¿no? No dijimos este germen es susceptible. Eso corresponde al huésped, ¿no? La susceptibilidad corresponde a la población, ¿no? A la población de huéspedes. ¿Qué tan susceptibles somos o qué tan poco susceptibles si hemos sido vacunados o si hemos tenido la enfermedad? 4. El reservorio de la infección es. ¿Qué es el reservorio? A. El elemento intermediario entre un enfermo y un nuevo huésped. ¿Ese es el reservorio? No, ¿verdad? Eso, la A, ¿qué hace referencia? A la forma de transmisión, o al mecanismo de transmisión, o a un vector de repente, ¿no? B. El reservorio es, dice, el elemento intermediario entre un portador y un nuevo huésped. Tampoco, ¿no? C. El reservorio es el organismo con capacidad para posibilitar la multiplicación y supervivencia del germen. Sí puede ser, ¿no? El organismo que tiene capacidad para que el germen ahí se multiplique y sobreviva. Vamos a ver la otra. El D. El organismo que al instalarse y multiplicarse en el huésped ocasiona una infección vía paciente o una enfermedad clínica. No, este es el germen, ¿no? El germen o el microorganismo. Y todas las anteriores. ¿Cuál es el reservorio? La C, ¿no? El organismo con capacidad para posibilitar la multiplicación y supervivencia del germen. Que como saben tiene que tener una puerta de salida, ese reservorio, ¿no? Una puerta de salida para poder
para hacer que la enfermedad salga hacia el huésped. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando y vamos a hablar un poco de la dinámica de la transmisibilidad. Ya sabemos qué es transmisibilidad, infectividad, todo, ¿no? ¿Han visto ese gato blanco de allá? Para que se distraigan. Está en clase también. Ahí en la ventana. Le interesa también la clase. Vale. Él no se está durmiendo, ¿eh? Desde hace rato está ahí que no se duerme. Bien, en cuanto a la dinámica de la transmisibilidad, ¿no? Tenemos varios conceptos, ¿no? El momento de la exposición, por ejemplo, nos exponemos a una enfermedad, nos infectamos y aparece el periodo de latencia. ¿No? En el periodo de latencia, ¿por qué se caracteriza? Porque uno todavía no desarrolla la enfermedad clínica, pero ya tiene al germen adentro, ¿no? Ya está infectado, pero no desarrolla enfermedad clínica. Eso es periodo de latencia. El otro periodo es el periodo de transmisibilidad, en el cual uno es capaz de transmitir la enfermedad a otras personas, ¿no? Puede ser que tú estés en periodo de latencia y en ese periodo seas transmisor, o puede ser que ya hayas desarrollado la enfermedad clínica y todavía sigas estando en periodo de transmisibilidad, ¿no? Y hay enfermedades que se transmiten inclusive después de que te ha pasado, ya estás convaleciente, ya te pasó los síntomas, ¿no? Entonces, no es, acá miren, aquí está en este gráfico está muy separado, ¿no? Los límites. Acá hace referencia a que primero estás latente y luego transmites, ¿no? Y al final da la finalización de la transmisibilidad. No es así, esto se puede intersectar, traslapar, ¿no? Aparece con un individuo susceptible, el individuo al inicio no es infectivo, luego se vuelve infectivo y deja de ser infectivo y mejora, ¿no? El paciente, ¿cómo finaliza la transmisibilidad? O se cura y deja de ser transmisible o se muere, ¿no? Vamos a ir viendo, este de acá es bastante rústico, pero era para explicar qué es el periodo de latencia y periodo de transmisibilidad. Aquí ya tenemos un poquito más detallado, ¿no? La población susceptible puede aparecer porque hay nuevas personas que nacen y son susceptibles a todas las enfermedades, o personas que llegan de otros lados donde no había esa enfermedad, ayudan a aumentar la cantidad de susceptibles, ¿no? Por aquí aumenta. Se recompone la población susceptible por nacimientos o inmigración. Y disminuye la cantidad de susceptibles por muertes, por emigración, pero también disminuye por desarrollo de inmunidad, ¿no? Aparece inmunidad, disminuyen los susceptibles. Cuando un susceptible se convierte en un paciente infectado, estamos hablando de la incidencia, el número de casos nuevos. Y los infectados pueden disminuir por muertes, por emigración o por recuperación. No es la manera como los infectados pueden disminuir. Se mueren, se van del país o se recuperan, ¿no? Y si se recuperan, se pueden convertir en sujetos inmunes. Y esta población, o sea que hay tres poblaciones, ¿no? Población de susceptibles, población de infectados y población de inmunes. Esta última población de inmunes también puede disminuir por muertes o por emigración y por el contrario aumenta por dos cosas, ¿no? Porque la persona ha sido infectada y se vuelve inmune, o por aquí aparece otra flechita que es la de la vacunación, que en ciertas enfermedades nos puede volver inmunes. Pero esta inmunidad en algunos casos puede desaparecer. ¿En qué casos creen ustedes que desaparece la inmunidad? ¿No? Por ejemplo, el estado de nutrición tiene bastante que ver con la inmunidad. Si empezamos a desnutrirnos, es posible que nuestra inmunidad disminuya, mengue. También desaparece por la edad, ¿no? En los ancianos disminuye bastante la inmunidad para las enfermedades para las que antes tenían inmunidad. ¿Ya? Ese es el modelo CIR, ¿no? Susceptible, infectado, recuperado o inmune. Es la dinámica de la transmisión. Y aquí se ve más confuso todo, pero esto explica mejor. En la parte superior A, ¿no? En la parte superior A tenemos a dos personas. La primera persona es la persona A y la segunda persona es la persona B. La persona A, ¿no? Está llevando su vida de lo más normal y esta flechita para abajo significa que se infectó con una enfermedad. ¿Ya? Se infecta aquí, ¿no? Aquí está transmisión, dice la flechita. Le han transmitido la enfermedad.
A partir de que le han transmitido, aparece un periodo en el cual no tiene síntomas, ¿no? Y esta raya es el periodo de latencia, esta línea sin síntomas, ¿no? Aquí dice, ¿no? Infectado, pero está incubando. Periodo de incubación, perdón, ¿no? Periodo de incubación, perdón. Está incubando. Periodo de incubación. Después del periodo de incubación aparecen los síntomas. Aquí la cajita son los síntomas. El episodio de la enfermedad clínica. Y las líneas punteadas o lo punteado es el tiempo en el que esa persona es capaz de transmitir la enfermedad, ¿no? En este primer caso, la persona primero es transmitida, está en una incubación donde no hay enfermedad y coincide el periodo de enfermedad clínica con el periodo de transmisibilidad, ¿no? Y durante este periodo le transmite a una segunda persona B. Y esta persona B también tiene su periodo de incubación y desarrolla su enfermedad y así puede seguir transmitiendo, ¿ya? Esta flecha de acá es el intervalo caso-caso. El intervalo de caso a caso se mide como el momento en que inició la persona su enfermedad, ¿no? Hasta el momento en que inicia la siguiente persona su enfermedad. Es el intervalo caso a caso. En el segundo esquema, en el B, vamos a ver que, ¿no? El primero era lo más lógico, ¿no? En el B vamos a ver una cosa diferente. Aquí la persona A, ¿no? Obtiene la enfermedad, está infectada, empieza a estar infectada en el periodo de incubación y miren a que no desarrolla la enfermedad todavía clínica hasta acá casi al final, pero empieza a ser infeccioso, empieza a transmitir la enfermedad durante un largo periodo de tiempo y aquí puede infectar a la persona B. Imaginemos que la persona B es una persona que tiene debilidad inmunológica, está desnutrido o ha sido infectado por una alta dosis de carga del agente infeccioso. Y en este caso, miren, la persona B desarrolla la enfermedad clínica antes que desarrolla la persona A, ¿no? Esto puede suceder. Por ejemplo, hay parejas con VIH en el cual claramente el varón le ha transmitido a la mujer, pero la mujer enferma y empieza a hacer enfermedad SIDA antes, pues, ¿no? Y el varón todavía sigue vivo un montón. Muere la mujer y el varón sigue vivo, o al revés, ¿no? Eso puede darse, se puede explicar por este esquema del B. En este caso, el intervalo caso a caso está revertido, ¿no? Lo normal es que el primero, ¿no?, se mida desde el primero hasta el segundo, pero acá se mide desde el segundo hasta el primero y se mide con signo negativo, ¿no? Entonces el periodo de incubación es este periodo en que tienes el germen adentro, estás infectado, pero no desarrollas la enfermedad clínica todavía. ¿Y qué es un portador? Un portador es la persona que sin padecer los síntomas o signos de la enfermedad elimina microorganismos y es capaz de transmitir la enfermedad, ¿no? El claro ejemplo es un portador de VIH que tiene al virus de la inmunodeficiencia humana dentro, puede transmitirlo, pero que la enfermedad clínica la va a desarrollar en varios años todavía, ¿no? Ese es un portador.